¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 11 jugadas y de las 11 jugadas acertamos 9. Es decir, tuvimos un 82% de efectividad. Espero te haya ayudado, y si no estás en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar los pronósticos del 14 de mayo. Empecemos con la con la Liga Profesional Argentina, el encuentro entre Boca Juniors versus Belgrano. Veamos si hay bajas. Boca Juniors tiene 3 bajas, 4, 5, 6 bajas, más de la media de equipo, tomar en cuenta, y Belgrano solo 2 bajas. Son las estadísticas, y en las estadísticas a Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Boca viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y Belgrano de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Belgrano también viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca y tercera victoria para Boca, es decir que Boca es el favorito. Vemos cómo va a Boca Juniors como local, y Boca como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, así que Boca juega bien como local, y Belgrano como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Belgrano juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Belgrano está en la posición 6 con 27 puntos y Boca está en la posición 15 con 18 puntos. Las casas de apuestas le dan un 41% a que gana Boca Juniors y un 32% a que gana Belgrano. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir que como mínimo habrá 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Talleres versus River Plate. Veamos de bajas. Talleres tiene 3 bajas y River tiene 4, 5 bajas, 6 bajas más de la mitad de equipo. Tomar en cuenta el número de bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Talleres de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, una derrota, 2 empates, es decir que Talleres viene bien. Y el River Plate de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que River Plate viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Talleres, segunda victoria para Talleres, una victoria para River Plate, tercera victoria para Talleres y segunda victoria para River Plate, es decir que Talleres es el favorito. Veamos cómo le va a Talleres como local, y Talleres como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Talleres juega irregular como local, y River Plate como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, así que River Plate juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones River Plate está en la posición 1 con 37 puntos y Talleres en la posición 4 con 27 puntos. Las casas de apuestas le dan un 37% a que gana Talleres y un 42% a que gana River Plate. El pronóstico para este encuentro es una posibilidad doble, es decir, o empatan o gana la visita. Una posibilidad doble, X2. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos al Brasileirão, o la Serie de Brasil, el encuentro de Corinthians versus Sao Paulo. Veamos de bajas. Corinthians tiene 2 bajas y Sao Paulo solo una baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas,
un empate, una victoria. Es decir, Corinthians no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y Sao Paulo, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir, que Sao Paulo viene bien. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Corinthians, un empate, segundo empate, una victoria para Sao Paulo y segunda victoria para Sao Paulo. Es decir, que Sao Paulo es el favorito. Digamos, a Corinthians como local, y Corinthians como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate. Es decir, como local el Corinthians juega irregular, y Sao Paulo como visitante tiene 3 empates, una victoria, una derrota. Es decir, que Sao Paulo juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Sao Paulo está en la posición 9 con 8 puntos, y Corinthians en la posición 16, muy cerca a zona de descenso, con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 36% a que gana Corinthians y un 33% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles. Es decir, que en el primer tiempo como mínimo se marcará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Vasco versus Santos, ¿no? Vasco da Gama. Veamos si hay bajas. Vasco tiene 3 bajas. Y el Santos, el equipo del Rey Pelé, también tiene 3 bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Vasco de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, una derrota, una victoria. Así que Vasco viene jugando irregular. Y Santos, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 victorias, 3 victorias, 2 derrotas. Así que Santos viene bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Vasco, un empate, una victoria para Santos, segunda victoria para Santos y segunda victoria para Santos. Es decir, que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Vasco como local. Y Vasco como local tiene 2 derrotas, 3 derrotas, un empate, una victoria. Es decir, que Vasco juega irregular, no juega nada bien como local. Y Santos como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, que Santos no juega nada bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Santos está en la posición 10 con 7 puntos y Vasco en la posición 15 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Vasco y un 26% a que gana Santos. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, que como mínimo habrán 2 goles. 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Goiás versus el Botafogo. Veamos de bajas. Goiás tiene 2 bajas y Botafogo tiene 2, 4, 6 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas. Son las estadísticas. Y en las estadísticas, a Goiás de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir, Goiás no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que Botafogo viene bien. 4 victorias de 5 encuentros es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Botafogo, una victoria para Goiás, un empate, segunda victoria para Goiás y tercera victoria para Goiás. Es decir, que Goiás es el favorito. Veamos cómo le va a Goiás como local. Y Goiás como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir, que Goiás juega bien como local. Y Botafogo como visitante tiene 4 victorias, un empate. Es decir, que Botafogo juega bien como visitante, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Botafogo está en la posición 1 con 15 puntos. Y Goiás en la posición 18 en zona de descenso con 3 puntos.
Las casas de apuestas le dan un 31% a que gana Goiás y un 42% a que gana Botafogo. El pronóstico para este encuentro es más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners, más 8.5 corners. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga Santander de España. El encuentro entre el Elche versus el Atlético de Madrid. Veamos si bajas. El Elche tiene 2 bajas y el Atlético de Madrid tiene 5 bajas. Toma el número de bajas. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Elche de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, solo una victoria. Así que Elche no juega nada bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Atlético de Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota. Es decir que el Atlético de Madrid viene bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético de Madrid, segunda victoria para el Atlético de Madrid, tercera victoria para el Atlético de Madrid, cuarta victoria para el Atlético de Madrid. Es decir que el Atlético de Madrid es el favorito. Veamos cómo le va al Elche como local. Y el Elche como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria. Así que Elche no juega nada bien como local. Y el Atlético de Madrid como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que el Atlético de Madrid juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Atlético de Madrid está en la posición 3 con 69 puntos. Y el Elche está último en zona de descenso en la posición 20 con 16 puntos. Las casas de apuestas le dan un 15% a que gana Elche y un 64% a que gana el Atlético de Madrid. El pronóstico para este encuentro es: gana la visita, gana el Atlético de Madrid. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la liga más atractiva del mundo, la Premier League de Inglaterra. El encuentro entre el Brentford versus el West Ham. Veamos si bajas. El Brentford tiene 3 bajas, 4 bajas y el West Ham solo una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Brentford de los últimos 5 encuentros tiene una derrota, 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el Brentford juega irregular. Y el West Ham de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que el West Ham no juega nada bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el West Ham, una victoria para el Brentford, segunda victoria para el Brentford, tercera victoria para el Brentford y segunda victoria para el West Ham. Es decir que el Brentford es el favorito. Veamos cómo le va al Brentford como local. Y el Brentford como local tiene 2 victorias, 2 empates, solo una derrota. Es decir que el Brentford juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el West Ham como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Es decir que el West Ham juega irregular como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Brentford está en la posición 10 con 50 puntos. Y el West Ham en la posición 15 con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 47% a que gana el Brentford y un 24% a que gana el West Ham. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada. Recuerden, es una jugada arriesgada que es Bet Builder o crear apuestas. Es Bet Builder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo harán 2 goles, más 8.5 corners, que como mínimo habrán 9 corners, y más 1.5 tarjetas, que como mínimo habrán 2 tarjetas. Recuerden, es una jugada arriesgada. Bet Builder o crear apuestas, más 1.5 goles, más 8.5 corners,
y más 1.5 tarjetas. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Everton versus el Manchester City. Veamos de bajas. El Everton tiene 1, 2, 3, 4 bajas y el City solo una baja. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Everton de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, solo una victoria, así que el Everton no juega nada bien. Y el Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene un empate, 4 victorias, así que el Manchester City viene bien. Aún no conoce la derrota, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Vamos a enfrentamientos entre ellos, hay un empate, una victoria para el City, segunda victoria para el City, tercera victoria para el City y cuarta victoria para el City, es decir que el Manchester City es el favorito. Veamos cómo le va al Everton como local. Y el Everton como local tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Everton no juega nada bien como local. Y el Manchester City como visitante tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que el Manchester City juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Manchester City está primero con 82 puntos. Y el Everton en la posición 17, muy cerca de la zona de descenso con 32 puntos. Las casas de apuestas le dan un 16% a que gana el Everton y un 63% a que gana el Manchester City. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana la visita y como mínimo serán 2 goles, una apuesta doble, visita y 2 más. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Arsenal versus el Brighton. Veamos de bajas. El Arsenal tiene 3 bajas, 4 bajas y el Brighton tiene 5 bajas. Tomar en cuenta el número de bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Arsenal de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que el Arsenal se podría decir que viene bien y como mínimo hace un gol. Y el Brighton de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que el Brighton no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para el Arsenal, una victoria para el Brighton, segunda victoria para el Brighton, un empate y segunda victoria para el Arsenal, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va al Arsenal como local. Y el Arsenal como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Arsenal juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Brighton como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Brighton juega irregular como visitante, pero vemos que como mínimo hace un gol. Vamos a la tabla de posiciones y en la tabla de posiciones el Arsenal está en la posición 2 con 81 puntos y el Brighton está en la posición 8 con 55 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana el Arsenal y un 23% a que gana el Brighton. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 1.5 goles, que como mínimo se harán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. BetBuilder o crear apuestas, más 1.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos ahora a la siguiente liga y nos vamos a la Superliga o la Super League de Suiza, el encuentro del Young Boys versus el Zurich. Veamos si hay bajas, no hay bajas, nos vamos a las estadísticas y en las estadísticas al Young Boys de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Young Boys viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol.
Y el Zurich, de los últimos 5 encuentros, tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que el Zurich juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: un empate, segundo empate, una victoria para el Young Boys, segunda victoria para el Young Boys y una victoria para el Zurich, es decir que el Young Boys es el favorito. Veamos cómo le va al Young Boys como local. Y el Young Boys como local tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace 2 goles. Y el Zurich como visitante tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Zurich no juega nada bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones el Young Boys está primero con 67 puntos y el Zurich está en la posición 8 con 37 puntos. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Young Boys y un 12% a que gana el Zurich. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir que como mínimo serán 3 goles, más 2.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por ticket o 3 partidas por ticket. Y si eres nuevo en el canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si estás suscrito, solo deja un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video déjanos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.